La guerra que no ves, pero que ya está llegando a tu bolsillo. Espera. Antes de que sigas scrolleando, esto que estás a punto de escuchar no está pasando en otro planeta. No es algo lejano. No es un conflicto que solo afecta a los que están allá. Esto ya está llegando aquí. A España. A tu ciudad. A tu bolsillo. Hay una guerra en el Medio Oriente que está calentando los mercados de energía. Y aunque España no tiene soldados ahí, aunque no aparecemos en los titulares como parte del conflicto, ya estamos dentro. Sin haberlo elegido, y en los próximos minutos te voy a explicar exactamente cómo. Paso a paso. Sin tecnicismos. Sin rollos, quédate. Porque esto te va a afectar sí o sí. Antes de hablar de España, necesitamos entender qué está pasando exactamente en el Medio Oriente. Porque si no entendemos el origen, no podemos entender el impacto. La tensión entre Estados Unidos e Irán no es nueva. Lleva décadas construyéndose. Sanciones, acuerdos rotos, provocaciones, respuestas, más provocaciones. Un ciclo que parecía controlado. Hasta ahora, en este momento, en 2025, esa tensión ha alcanzado un punto que muchos analistas describen como uno de los más delicados de las últimas 2 décadas. Las razones son varias. Primero, el programa nuclear iraní. Irán ha continuado enriqueciendo uranio por encima de los límites establecidos en los acuerdos internacionales. Estados Unidos, junto con sus aliados, ha respondido con presión diplomática y sanciones reforzadas. Pero Irán no da marcha atrás. Segundo, los ataques en la región. Grupos aliados con Irán, Hezbollah, los Houthi en Yemen, milicias en Irak y Siria, han llevado a cabo ataques contra intereses estadounidenses e israelíes. La respuesta ha sido militar en varios frentes. Tercero, y esto es lo que nos importa especialmente hoy, el control del Estrecho de Hormuz. ¿El Estrecho de Hormuz? Espera. ¿Eso suena a nombre de película de ciencia ficción? No, amigo. Es real. Es un canal de agua entre Irán y Omán, en el Golfo Pérsico, de apenas unos 55 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Y por ahí pasa, alrededor del 20 al 25% de todo el petróleo mundial que se mueve por barco. 1 de cada 5 barriles de petróleo del planeta pasa por ese estrecho, y Irán lo sabe. Y lo usa como carta de negociación. Vamos a poner esto en perspectiva, porque los números ayudan a entender la magnitud. Cada día, por el Estrecho de Hormuz pasan entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo. Eso equivale al consumo diario de toda Europa, multiplicado. Es petróleo que viene de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Kuwait, de Irak y del propio Irán. Ese petróleo no va solo a Europa. Va a Asia, Japón, China, Corea del Sur son los grandes compradores. Pero también va a América, al Mediterráneo, a puertos de todo el mundo. Ahora imagina qué pasa si ese flujo se interrumpe, no parcialmente. Completamente no. Pero incluso una reducción del 10 o del 15% en el flujo tiene efectos devastadores en los mercados. ¿Por qué? Porque el mercado del petróleo no funciona como comprar patatas en el mercado. No es que si hay menos, los precios suben un poco y ya. El mercado del petróleo funciona con contratos, futuros, especulación, expectativas. Si los operadores del mercado sienten que hay riesgo, aunque el petróleo siga fluyendo, el precio sube. Inmediatamente. Porque todos se posicionan para cubrirse del riesgo. Y eso ya está pasando. Desde que la tensión entre Estados Unidos e Irán escaló en los últimos meses, el precio del petróleo Brent, que es el de referencia en Europa, ha comenzado a subir. No de forma catastrófica todavía. Pero sube. Y la dirección es preocupante. Especialistas como los del Fondo Monetario Internacional y de la Agencia Internacional de la Energía ya han emitido alertas. Dicen que si el conflicto escala más, o si hay un incidente en el estrecho, podríamos ver subidas del precio del petróleo del 30, 40, incluso 50%. ¿Y qué significa eso para España? Ahora sí vamos al grano. España no produce prácticamente nada de petróleo. Somos un país importador. Dependemos del petróleo que viene de fuera para mover los coches, los camiones, los aviones, para calentar casas, para fabricar productos, para hacer funcionar la economía. Y ese petróleo que compramos viene de zonas que se ven afectadas directamente por lo que pasa en el Estrecho de Hormuz. Así que cuando el precio del petróleo sube allí, sube aquí.
Automáticamente. Sin filtros. Sin amortiguación mágica. ¿Y cómo se traduce eso en tu vida diaria? Muy fácil. En 3 palabras: gasolina, transporte y alimentación. Primero, la gasolina. Cuando el precio del petróleo sube, el precio de los carburantes en las gasolineras sube. Así de simple. Si llenar el depósito de tu coche te cuesta ahora 60 euros, con una subida significativa del petróleo podría costarte 75, 80 o más. Y eso no es un gasto marginal. Para muchas familias españolas, el coche es indispensable. Para ir al trabajo, para llevar a los niños al colegio, para comprar. No es un lujo. Segundo, el transporte. Todo lo que consumes llega a los supermercados, a las tiendas, a tu puerta, en camión. Los camiones funcionan con gasóleo. El gasóleo sube con el petróleo. Cuando el coste de transporte sube, ese coste se traslada al precio de los productos. No de golpe. No el primer día. Pero en semanas o meses, lo notas en el ticket del supermercado. Tercero, los alimentos. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe: la agricultura también depende del petróleo. Los fertilizantes se fabrican con derivados del petróleo y del gas natural. Los tractores consumen gasóleo. Los sistemas de riego también tienen costes energéticos. Si la energía sube, el coste de producir alimentos sube. Y eso también llega a tu mesa. ¿Recuerdas la inflación de 2022? Cuando el precio de la luz, la cesta de la compra, la gasolina se dispararon. Eso fue en parte por la guerra en Ucrania, que también afectó al mercado energético. Ahora estamos ante una situación con potencial de ser igual de disruptiva, y España, con una economía que ya tiene tensiones, deuda pública elevada, desigualdad, un mercado laboral complejo, no es el mejor momento para absorber otro shock energético. Algo que hay que reconocer: Europa no está mirando para otro lado. La Unión Europea lleva meses monitorizando la situación en el Estrecho de Hormuz y los mercados energéticos de cerca. Tras la crisis energética de 2022 provocada por la guerra en Ucrania, Europa aprendió una lección muy dura: depender de una sola fuente de energía es una vulnerabilidad enorme. Y desde entonces ha estado trabajando, con más o menos éxito, para diversificar. ¿Qué medidas están sobre la mesa ahora? 1. Las reservas estratégicas. Europa y sus países miembros, incluida España, tienen reservas de petróleo y gas para cubrir necesidades durante un periodo de tiempo determinado en caso de interrupción del suministro. No son infinitas, pero dan margen para maniobrar. 2. La aceleración de las renovables. Irónicamente, cada crisis energética acelera la transición hacia la energía solar y eólica. España, que tiene uno de los mejores recursos solares de Europa, está bien posicionada a largo plazo. Pero a corto plazo, seguimos dependiendo de los combustibles fósiles. 3. La diplomacia energética. La UE está negociando activamente con países alternativos: Noruega, Argelia, Estados Unidos, países del Golfo no implicados directamente en el conflicto, para asegurar suministros. No es una solución inmediata, pero es una red de seguridad. 4. Los topes de precios y mecanismos de intervención. La UE ya los utilizó durante la crisis de 2022 y no descarta volver a activarlos si la situación se deteriora. Pero hay algo fundamental que hay que entender: estas medidas tienen límites. Europa puede amortiguar el golpe, puede ganar tiempo, puede reducir el impacto. Pero no puede eliminar el vínculo entre lo que pasa en el Estrecho de Hormuz y lo que paga un ciudadano español al llenar el depósito. El globo está conectado. Y esa conexión tiene un precio. Vamos a hablar de escenarios. Porque la situación todavía puede ir en varias direcciones. Escenario 1. Desescalada diplomática. Si Estados Unidos e Irán llegan a algún tipo de acuerdo, una negociación, una reducción de sanciones a cambio de limitaciones al programa nuclear, algo similar al acuerdo de 2015, la tensión bajaría. Los mercados se calmarían. Los precios del petróleo se moderarían. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable en el corto plazo? Los expertos son escépticos. La brecha entre las posiciones de ambas partes es enorme. Y con elecciones en Estados Unidos siempre en el horizonte, el margen político para hacer concesiones es limitado. Escenario 2. Estancamiento tenso. La situación se mantiene como está. Tensión elevada,
pero sin un incidente mayor. El precio del petróleo sube moderadamente. España y Europa sienten el impacto, pero de forma gradual y manejable. Esto es lo que muchos analistas consideran el escenario más probable en el corto plazo. Pero manejable no significa sin consecuencias. Un aumento sostenido del 15 o 20% en el precio del petróleo, durante meses, tiene efectos reales en la inflación y en el poder adquisitivo de las familias. Escenario 3. Incidente en el estrecho. Aquí es donde los analistas se ponen más nerviosos. Irán ha amenazado en múltiples ocasiones con cerrar o perturbar el tráfico en el estrecho de Ormuz. En 2019 ya hubo ataques a buques petroleros en la zona. Si ocurre algo así a mayor escala, un barco atacado, un bloqueo parcial, un accidente grave, la reacción de los mercados sería inmediata y severa. ¿Cuánto podrían subir los precios del petróleo en ese caso? Los estimados más conservadores hablan de un 30%. Los más pesimistas, de doblar el precio actual. ¿Qué significaría eso para España? Gasolina a más de 2 euros el litro de forma sostenida. Inflación disparada. Presión sobre el Banco Central Europeo para subir tipos. Y una economía española que ya tiene mucha deuda asumiendo costes adicionales enormes. Escenario 4. Conflicto abierto. El peor caso. Una confrontación militar directa entre Estados Unidos e Irán que interrumpa el flujo de petróleo de forma prolongada. Los mercados entrarían en pánico. Los precios del crudo se dispararían a niveles que no hemos visto en décadas. ¿Es probable? La mayoría de los analistas dicen que no. Ninguna de las partes tiene verdadero interés en una guerra abierta. El coste sería enorme para todos. Pero poco probable no es imposible. Y eso es lo que mantiene en vela a los ministros de Economía de toda Europa. Aquí viene algo que los medios de comunicación no suelen contar, o lo cuentan de forma muy técnica que la mayoría de la gente no entiende. El precio del petróleo no sube solo cuando el petróleo escasea de verdad. Sube mucho antes. Sube cuando hay miedo. Cuando hay incertidumbre. Cuando los traders y los fondos de inversión apuestan a que puede escasear. Esto se llama especulación. Y tiene un efecto multiplicador enorme. Piénsalo así, si eres un fondo de inversión y ves que hay tensión en el estrecho de Ormuz, compras contratos de petróleo a futuro ahora, apostando a que el precio va a subir. Eso eleva la demanda de esos contratos, lo cual eleva el precio. Otros fondos ven que el precio sube, y también compran. El precio sube más. Todo esto puede pasar aunque el petróleo siga fluyendo sin interrupción. El miedo es suficiente para mover los mercados. Y aquí está la parte que afecta directamente a España, los contratos de suministro de gasolina y gasóleo que firman las distribuidoras con las petroleras están indexados a esos precios de mercado. Así que aunque en este momento los barcos siguen pasando por el estrecho de Ormuz sin problemas, el precio en las gasolineras puede estar ya reflejando el riesgo percibido. Eso explica por qué a veces ves subidas en el surtidor sin que haya pasado nada todavía. El mercado ya ha pasado algo. Anticipó. Y hay otro elemento que tampoco se habla suficiente, el efecto en el tipo de cambio. Si la economía global se tensiona por la crisis energética, el euro puede debilitarse frente al dólar. Y como el petróleo se compra en dólares, eso encarece aún más las importaciones para España. Un efecto secundario que amplifica el impacto. Vale. Todo esto suena muy grande. Muy fuera de control. ¿Qué puede hacer una persona normal ante una crisis geopolítica global? Más de lo que crees. Vamos al concreto. 1. Vigila el precio del carburante y planifica. Si sabes que los precios pueden subir, puedes ajustar. ¿Tienes viajes largos planificados en coche? Hazlos pronto si puedes. ¿Vas a renovar el vehículo? Considera si un híbrido o eléctrico tiene sentido para ti a largo plazo. 2. Revisa tu factura energética en casa. El precio de la luz en España está indexado a los mercados de energía. Si hay una escalada en el precio del gas y el petróleo, la factura de la luz también puede subir. Ahora es un buen momento para revisar si tu tarifa es la más adecuada, si tienes electrodomésticos ineficientes, si hay consumos que puedes optimizar. 3. Diversifica tu exposición a la inflación. Si tienes ahorros,
haz que trabajen. Tener el dinero parado en una cuenta corriente cuando la inflación sube significa que cada año ese dinero vale menos. No digo que hagas nada arriesgado. Pero infórmate. Habla con un asesor. Hay opciones conservadoras que pueden ayudarte a no perder poder adquisitivo. 4. Mantente informado, pero con fuentes fiables. Vamos a ser honestos, hay mucho ruido. Muchos titulares apocalípticos. Muchos contenidos diseñados para provocar pánico. La información de calidad te da ventaja. Te permite anticipar, no reaccionar en pánico. Y aquí es donde canales como este tienen sentido, intentar explicar lo complejo de forma clara, sin exageraciones, sin catastrofismo, pero sin ocultar tampoco lo que es real. Vamos a cerrar con lo más importante. La guerra en el Medio Oriente puede sentirse lejana. Pero la economía global no tiene fronteras. Y España, como parte de esa economía global, no puede quedar aislada de lo que pasa a miles de kilómetros. El estrecho de Hormuz es un punto crítico que conecta el petróleo del Golfo Pérsico con el resto del mundo. Si ese flujo se altera, el impacto llega aquí. No en forma de bombas. No en forma de soldados. Sino en forma de gasolineras más caras, de supermercados más caros, de facturas más altas. Lo que hace unos años parecía un problema geopolítico abstracto, hoy tiene consecuencias muy concretas en la vida de millones de españoles. ¿Hasta dónde puede llegar esto? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El mundo en 2025 y 2026 es más impredecible que nunca. Pero lo que sí sabemos es que estar informados nos da ventaja. Nos permite prepararnos. Nos permite tomar mejores decisiones. Y por eso este canal existe. Para que tengas esa ventaja. Si este vídeo te ha parecido útil, si aprendiste algo que no sabías, te pido una cosa, compártelo. Mándaselo a alguien que crees que debería verlo. A un familiar, a un amigo, a alguien que pienses que se beneficiaría de entender esto mejor. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Porque esto no acaba aquí. Vamos a seguir dándole seguimiento a esta situación. Y cuando haya novedades importantes, vas a querer estar el primero en saberlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Pero antes de cerrar del todo, quiero hacer algo diferente. Quiero salir por un momento de los gráficos, de los porcentajes, de los barcos y los barriles. Y hablar de personas, porque al final, todo esto, el petróleo, el estrecho de Hormuz, los mercados de futuros, las sanciones internacionales, todo eso termina aterrizando en la vida de gente real. En familias reales. En trabajos reales. En decisiones cotidianas que antes ni nos planteábamos, y creo que esa parte es la que más se pierde en el debate económico. La familia que ya está ajustando piensa en una familia en Valencia. 2 sueldos, 2 hijos, un coche de gasóleo porque lo compraron en 2019 cuando era lo más económico. Cada mes, llenan el depósito 2 o 3 veces. En 2021, llenar ese depósito costaba unos 55 euros. En el pico de 2022, llegó a costar casi 90. Ahora está en torno a los 70. Pero si el petróleo sube como algunos analistas prevén, esa familia podría estar pagando 85, 90 euros otra vez muy pronto. ¿Qué hacen? ¿Dejan de llenar el depósito? No pueden. El trabajo no está a 2 minutos caminando. El colegio de los niños tampoco, lo que hacen es recortar en otras cosas. Menos salidas a comer. Menos caprichos. El viaje de verano que tenían planificado, quizás se reduce o se cancela, eso no sale en ningún indicador macroeconómico. No aparece en el PIB. Pero es real. Y se multiplica por millones de familias en toda España. El autónomo que trabaja con márgenes muy finos ahora piensa en un autónomo. Un electricista en Sevilla. Trabaja solo, tiene su furgoneta, se mueve todo el día entre obras, clientes, proveedores. Cuando el gasóleo sube, sus costes suben de forma directa. Pero él no puede subir sus tarifas de la noche a la mañana. Sus clientes tienen presupuestos cerrados. Sus contratos ya están firmados, así que absorbe el golpe. Reduce su margen. Trabaja más para ganar lo mismo. Y si la situación se mantiene durante meses, no semanas, meses, ese autónomo empieza a plantearse cosas. ¿Sigo? ¿Subo precios y pierdo clientes? ¿Pido una línea de crédito para aguantar?
Esas decisiones, multiplicadas por los más de 3 millones de autónomos que hay en España, tienen un efecto enorme en el tejido económico del país. El transportista, el primer escalón de la cadena. Hay un colectivo en España que siente las subidas del petróleo antes que nadie: los transportistas. Camioneros, repartidores, empresas de logística. El sector del transporte de mercancías por carretera en España mueve el 95% de los bienes que consumimos. Sin camiones, los supermercados se vacían en días, y ese sector funciona con márgenes muy ajustados. Cuando el gasóleo sube, el equilibrio del negocio se rompe rápidamente. Lo vimos en 2022, cuando hubo paros de transportistas que generaron desabastecimiento en algunos productos. No estoy diciendo que eso vaya a repetirse ahora. Pero el riesgo existe. Y es un recordatorio de que la economía es una cadena. Y cuando uno de los eslabones cruje, toda la cadena lo siente. Volvamos a la geopolítica. Porque hay algo más que quiero contarte y que raramente se explica de forma clara: la crisis en el estrecho de Hormuz no existe en un vacío. Está conectada con otros movimientos geopolíticos más amplios que están redibujando el mapa del poder mundial. China y el petróleo iraní. Aquí hay algo que los medios occidentales no destacan suficiente: China es el principal comprador de petróleo iraní, desafiando las sanciones occidentales. Paga en yuanes, a través de canales alternativos, manteniendo a Irán económicamente a flote a pesar del aislamiento. ¿Por qué importa esto para España? Porque significa que las sanciones que Occidente utiliza como palanca de presión sobre Irán tienen una eficacia limitada. Irán no está en la ruina. Tiene un comprador enorme que necesita su petróleo y que tiene sus propias razones para ignorar las reglas del sistema financiero occidental. Esto hace que la estrategia de presión diplomática de Estados Unidos y Europa sea mucho más complicada de lo que parece en los titulares. Arabia Saudita y la OPEP, el tercer actor. Hay un tercer actor que poca gente menciona en esta ecuación: Arabia Saudita y los países de la OPEP. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, controla una parte enorme de la producción mundial de crudo. Y en los últimos años ha tomado decisiones de recorte de producción que han elevado los precios artificialmente. Arabia Saudita, liderada por el príncipe heredero Bin Salman, tiene sus propias prioridades. Necesita petróleo caro para financiar sus ambiciosos proyectos de transformación económica. No tiene incentivo inmediato para abrir el grifo y bajar los precios, así que tenemos esta combinación peligrosa: tensión geopolítica que amenaza el suministro, un actor regional como Arabia Saudita que no tiene prisa por compensar esa escasez, y unos mercados financieros que magnifican cualquier señal de riesgo. Para España, eso es una tormenta perfecta de factores alcistas en el precio del petróleo. Todos empujando en la misma dirección: la trampa de la dependencia energética. Y aquí quiero ser honesto sobre algo que tiene implicaciones de largo plazo para España. España ha avanzado mucho en energías renovables. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos infraestructura hidráulica. Somos, sobre el papel, un país con enorme potencial para la independencia energética, pero la transición energética es lenta. Los coches de gasolina y gasóleo seguirán siendo mayoría en las carreteras españolas durante al menos otra década. El sistema de calefacción de la mayor parte de los edificios en España depende de gas o de electricidad generada con combustibles fósiles en parte. Mientras esa transición no se complete, somos vulnerables. Y cada crisis como la del estrecho de Hormuz es un recordatorio de hasta qué punto nuestra economía sigue encadenada a los mercados de hidrocarburos. La pregunta que los gobiernos deberían estar respondiendo, y que desgraciadamente no se responde con suficiente urgencia, es: ¿cómo aceleramos esa transición de forma que la próxima crisis de este tipo nos golpee menos fuerte? Hay un efecto secundario de todo esto que quiero explicar bien, porque mucha gente no lo conecta: la relación entre el precio del petróleo, la inflación y los tipos de interés. Cuando el petróleo sube, como ya hemos visto, sube el precio de la gasolina, del transporte, de los alimentos. Eso es inflación. El dinero vale menos porque con el mismo dinero puedes comprar menos cosas. Cuando la inflación sube, el Banco Central Europeo tiene que reaccionar. ¿Cómo? Subiendo los tipos de interés. Es su herramienta principal para enfriar la economía y reducir la inflación, pero tipos de interés más altos tienen un coste enorme para España. ¿Por qué? Porque España tiene una deuda pública muy elevada.
Cientos de miles de millones de euros que el Estado tiene que ir refinanciando regularmente. Cuando los tipos suben, esa refinanciación se hace más cara. El Estado paga más intereses. Y ese dinero que se va en intereses no puede gastarse en sanidad, en educación, en inversión. Además, tipos de interés más altos significan hipotecas más caras. España tiene una proporción muy alta de hipotecas a tipo variable. Cuando el Euribor sube, millones de familias ven como su cuota mensual aumenta. Menos dinero disponible para consumir. Menos demanda. Economía más fría. Y ahí está el círculo vicioso. Petróleo caro genera inflación genera tipos altos dañan a familias endeudadas y al Estado, la economía se enfría, pero la inflación no baja si el petróleo sigue caro, es una trampa. Y España está especialmente expuesta a ella por su nivel de deuda y por el alto peso de las hipotecas variables en su sistema financiero. No te estoy diciendo que todo esto vaya a pasar mañana. Te estoy diciendo que los mecanismos están ahí. Y si la situación en el estrecho de Hormuz escala, se activarán. Antes de cerrar de verdad, quiero hacer algo que me parece importante, mirar un poco más allá del corto plazo, porque si hay algo que esta crisis del estrecho de Hormuz pone de manifiesto, es que el mundo está en un momento de reorganización profunda. Y esa reorganización va a afectar a España, y a Europa en general, de formas que todavía no vemos del todo. El fin de la globalización tal como la conocíamos. Durante décadas, el mundo funcionó bajo un modelo de globalización que asumía algo fundamental, que el comercio internacional era estable, predecible y beneficioso para todos. Ese modelo está crujiendo. Las cadenas de suministro globales se rompieron con la pandemia. La guerra en Ucrania demostró los riesgos de depender del gas ruso. Y ahora la tensión en el estrecho de Hormuz recuerda que la estabilidad del flujo de petróleo tampoco está garantizada. El resultado es que los países, y los bloques económicos como la UE, están empezando a repensar sus dependencias. A buscar más autonomía estratégica. A relocalizar producción. A construir reservas, eso tiene costes a corto plazo. Producir en Europa es más caro que en Asia. Construir reservas estratégicas requiere inversión. Acelerar la transición energética necesita décadas y cientos de miles de millones, pero la alternativa, seguir siendo profundamente dependientes de zonas geopolíticamente inestables, tiene un coste también. Y las crisis como esta lo recuerdan con fuerza. España, vulnerabilidad pero también oportunidad. Quiero terminar con algo que no es pesimismo fácil ni optimismo ingenuo. Es una lectura honesta. España tiene vulnerabilidades reales en este contexto. Dependencia energética, deuda pública elevada, estructura productiva con sectores muy expuestos al coste energético como el turismo, la agricultura o la industria. Pero España también tiene fortalezas que no siempre valoramos suficiente. Tenemos uno de los mejores recursos solares de Europa. Tenemos costa en el Mediterráneo y en el Atlántico, con potencial enorme para la energía eólica marina. Tenemos infraestructura de regasificación, los puertos para recibir gas natural licuado, que nos hace menos dependientes de gasoductos específicos que otros países europeos. Y tenemos algo que en el largo plazo va a ser crucial: posición geográfica. España es la puerta de entrada desde África, desde América Latina, desde el Atlántico. En un mundo que se reorganiza, esa posición tiene valor estratégico enorme. La pregunta es si España, sus gobiernos, sus empresas, su sociedad, va a aprovechar ese momento de transición para posicionarse mejor. O si vamos a seguir absorbiendo los golpes de cada crisis sin cambiar estructuralmente nada. Esa es, al final, la pregunta de fondo, no solo sobre el petróleo. No solo sobre el estrecho de Hormuz. Sino sobre qué tipo de país queremos ser en el mundo que viene. Y esa es una pregunta que nos compete a todos. No solo a los políticos. No solo a los economistas. A todos. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad. Si has llegado hasta este punto del vídeo es porque te importa entender el mundo en el que vivimos. Y eso ya es mucho. Nos vemos en el próximo.